Has estado sentado aquí durante más de 2 horas bajo la lluvia. Muchos de ustedes están empapados hasta el final. Solo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que te ha convencido para estar bajo este aguacero y escuchar la palabra de Dios. Y ahora esta noche quiero que vayan conmigo a Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 15 y el verso 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: deja, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El acontecimiento más grande de la historia, de toda la historia, fue cuando Jesucristo murió en esa cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, el relámpago brilló, el trueno rugió, llegó la oscuridad, como los clavos habían entrado en las manos de Cristo, y una lanza había entrado en su costado, y los clavos en sus pies, y Jesús estaba colgado entre el cielo y la tierra, sufriendo por nosotros. Los soldados lo habían sacado de su prisión, y le habían puesto una túnica carmesí. Lo habían golpeado muchas veces y luego lo llevaron también con 2 o 3 asesinos, 2 de ellos en particular, que iban a ser crucificados con él, y luego lo llevaron a través de Jerusalén e hicieron que cada uno de ellos llevara un cartel o al menos un heraldo, e iba delante de ellos para llevar un cartel contando sus crímenes. Entonces Jesús tropezó y cayó, estaba débil por la pérdida de sangre, y obligaron a un africano a ayudarlo a llevar su cruz. Y mientras dure la historia del hombre, siempre recordaremos que fue un hombre negro quien ayudó a Jesús a llevar su cruz. Hay gente que dice hoy que el cristianismo es una religión para los blancos. No creas eso. Para todos aquellos que creen en Jesucristo, Él pertenece a todas las personas y a todas las razas. Él vino de esa parte del mundo donde toca a África, a Asia, a Europa. Él pertenece tanto a los africanos como a los europeos, y tanto a los europeos como a los asiáticos. Jesucristo pertenece a todos los pueblos, pero fue un africano el que lo ayudó a cargar esa cruz. Y luego, cuando llegaron al Gólgota, esos soldados se pusieron a trabajar clavando esos clavos a estos 2 asesinos y ladrones que estaban siendo crucificados con Jesús, y ellos gritaban, chillaban, lloraban, pero Jesús nunca pronunció una sola palabra. Y tomaron un vino medicinal que actuaba como sedante y se lo dieron a los 2 ladrones, y lo tomaron y se lo ofrecieron a Jesús, pero él lo rechazó porque él quería padecer el dolor de la amarga muerte para sufrir por nosotros. Quería sufrir toda la muerte, mostrando que Dios amaba al mundo y Dios estaba dispuesto a perdonar los pecados del mundo por lo que Cristo estaba haciendo en esa cruz. La gente que miraba se reía, se burlaba, dijeron: Él salvó a otros, ¿por qué no puede salvarse a sí mismo? Vamos, hiciste grandes milagros, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Tú que resucitaste a Lázaro de entre los muertos, resucitaste al hijo de la viuda de entre los muertos, ¿por qué no puedes salvarte a ti mismo? Aquella gente ciega no se daba cuenta de que Dios había preordenado, había predeterminado que Jesucristo muriera una muerte de cruz.
Y fue solo a través de esa muerte que el mundo pudo encontrar el perdón y la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. El apóstol Pablo era un intelectual, uno de los hombres más brillantes que jamás haya existido. Y Pablo fue a Corinto, el Corinto pagano, intelectual e inmoral, el centro universitario del mundo antiguo. Y Pablo dijo: estoy decidido a no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué Pablo dijo eso? Dijo eso porque Dios ha encerrado en la cruz el secreto del universo. La única manera en que la tierra pueda alguna vez encontrar la reconciliación con el cielo es a través de la cruz. La única manera de llegar al cielo es a través de la cruz. Y si Jesucristo no hubiera ido a la cruz, nunca se habría perdonado el pecado del hombre. Nunca podrías ir al cielo. Y los problemas de la tierra nunca habrían tenido solución. Solo a través del camino de la cruz podemos encontrar el camino de regreso a Dios. Por eso era importante que Jesús permaneciera en la cruz, porque ves, el hombre está en rebelión contra Dios. Adán y Eva se rebelaron en el jardín del Edén, y todo hombre desde Adán y Eva ha quebrantado la ley de Dios y han pecado contra Dios, y como resultado de eso, Dios y el hombre están separados. Y el único camino del hombre para regresar a Dios es a través de Jesucristo. El hombre ha violado la ley. El hombre merecía la muerte, merecía el juicio, él merecía el infierno. Pero Dios dijo: espera un minuto, le daré a mi hijo, lo dejaré morir, le dejaré tomar el juicio y el infierno por ti. Y si pones tu confianza y tu fe en mi hijo, perdonaré su pecado, cambiaré su vida, les daré paz interior y un gozo y una satisfacción que nunca encontrarás de otra manera. Jesús estaba muriendo en esa cruz por tus pecados y tus pecados. Algunas personas dicen: ¿por qué no intentas que el evangelio sea relevante? El mensaje más revelante del mundo en esta noche es el hecho de que Cristo murió por ti, murió en tu lugar. Él derramó su sangre por ti. Y sin esa experiencia nadie puede ir al cielo. Jesucristo murió y la gente se rió, se burló. Y las dos personas que más se burlaban y más se reían eran esos dos ladrones y asesinos que estaban muriendo con él. Ambos estaban burlando de él, pero uno de ellos guardó un extraño silencio. Y finalmente, este que estaba en silencio se volvió y reprendió al otro ladrón asesino y le dijo: estamos muriendo con justicia, merecemos ser crucificados, pero este hombre no, este hombre del medio no, es un hombre bueno, él es el Hijo de Dios. Luego se volvió hacia él y le hizo lo que parecía una pregunta improbable, imposible. Él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Te acordarás de mí, Señor? Y entonces Jesús dio una de las respuestas más sorprendentes en la historia del mundo. Los ángeles en el cielo debieron haber quedado conmovidos, sorprendidos y asombrados cuando escucharon lo que Jesús respondió. Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo.
Aquí estaba un ladrón, un asesino, un hombre que había cometido todos los crímenes en los libros, muriendo, se vuelve hacia Jesús. Jesús en el momento de su muerte y le dice: Señor, acuérdate de mí. Ni siquiera dijo perdóname, ni siquiera dijo Señor, llévame al cielo contigo. No, solamente dijo: Señor, acuérdate, prefiéreme. Él simplemente dijo: Señor, acuérdate de mí. Y Jesús respondió rápido como un relámpago y dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a todos ustedes que piensan que no pueden convertirse en un momento y que no pueden ser salvos en una hora, en este momento, bajo esta lluvia aquí en Baton Rouge, y transformar tu vida, lee las historias del Nuevo Testamento y los encuentros que la gente tuvo con Jesús. Y hay muchos de ustedes que vinieron aquí esta noche bajo esta lluvia y nunca soñaron que iban a encontrar a Jesús, y viniste por curiosidad, o viniste porque tu autobús ya estaba de camino, o ya habías prometido a alguien que vendrías, o eres estudiante aquí en la universidad y viniste por curiosidad. Muchas de las personas del Nuevo Testamento que vinieron a Jesús nunca lo planearon, nunca pensaron que sus vidas cambiarían. Ese ladrón en la cruz, que había estado en prisión, sabía que iba a morir en una cruz, sabía que se lo merecía. Nunca soñó que antes de que llegara la noche, ese día estaría en el cielo. Él merecía el juicio, se merecía el infierno. Algún día veré a ese hombre en el cielo, por la gracia de Dios. No fue salvo por sus obras, ni siquiera tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo para nada, pero está en el cielo. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Quiero deciros que la palabra más grande en todo el lenguaje de los hombres es perdón. Que Jesús le perdonó por todos los pecados que había cometido, hizo borrón y cuenta nueva, y ahora estaba en el cielo cuando creyó en Él como Hijo de Dios. Y hay tres cosas acerca de este pasaje. Todo el evangelio está en él. Hay arrepentimiento. Es el único arrepentimiento en el lecho de muerte en toda la Biblia. No sé qué llevó a ese tipo a hacer esa pregunta o a hacer esa afirmación. Podía haber sido la oración que Jesús acababa de hacer: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Podría haber sido lo que Jesús le había dicho a Juan acerca de su madre: no sé qué es ni qué fue, pero el Espíritu Santo lo usó. El Espíritu Santo lo usó para convencerlo de que necesitaba a Jesús, y se arrepintió de sus pecados en ese momento. Me imagino al otro ladrón diciendo: ¿por qué? ¿Qué has hecho? ¿Te has vuelto predicador o algo así? Recuerda que estrangulamos a ese viejo comerciante por su oro. Recuerda que secuestraste a ese niño pequeño. Recuerda a esa chica que violaste. Recuerda a esa persona que mataste. ¿Crees que Dios te va a perdonar? ¿Te convertiste en ese predicador? Él no puede perdonarte. No me importa cuál sea tu pecado. No me importa cuán profundo hayas caído en el pecado. No me importa lo que hayas hecho. Dios puede perdonarte. Dios puede limpiarte. Dios puede hacerte una nueva persona esta noche, si pones tu fe y tu confianza en Él. Sí, Él se arrepintió. Y lo segundo que hizo fue creer. La Biblia dice
Si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. La Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero a todos los que lo recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aún a los que creen en su nombre. Solo arrepiéntete y cree, y entonces serás salvo. Él dijo: cuando entres en tu reino, como si estuviera pensando en alguna era del reino lejana, en algún lugar. Y Jesús le respondió y dijo: hoy, ahora mismo serás salvo. Ahora mismo podrás tener vida eterna. Puedes poner tu confianza en Cristo ahora. Y Él lo hizo. Y ese día fue al paraíso. Ahora, quiero que piensen en la palabra recordar. Por un momento, Él dijo: Señor, acuérdate de mí. ¿Sabías que Dios olvida? ¿Sabías que hay una escritura en Jeremías 31, en el verso 34, que dice: perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados? Dios puede olvidar. Dios olvida tu pecado. ¿Qué olvida Dios? Dios nunca olvida el universo. Él envía la lluvia. Sí, el Señor Dios envía la lluvia. Pero la lluvia cae sobre justos e injustos. El sol sale sobre justos e injustos. Dios nos bendice a todos con todas sus bendiciones. Él nunca olvida a sus hijos y a sus criaturas. Y si se olvidara de enviar lluvia, supongamos que el sol dejara de brillar, la tierra se convertiría en un glaciar. Supongamos que Dios lo olvidara, porque las escrituras dicen que Dios mantiene unido todo el universo. Si Dios alguna vez le quitara la mano, estallaría en pedazos. Y luego la escritura dice que Dios se acuerda de ti. Esta noche estaba en mi pequeña oficina donde atiendo a la gente, y una señora y sus hijos, una madre y su hijo y su marido, estaban prisioneros en Vietnam del Norte. No creo que ninguno de nosotros sepa jamás lo que esa gente ha sufrido. También vino una mujer y no sabía si su esposo estaba vivo o no. Él estaba prisionero en Vietnam, pero de repente se enteró de que está vivo y tuvo su respuesta a la oración. Solo tenía que orar para que Dios le respondiera y de alguna manera ocurriera el milagro de que ella pudiera saber de que está vivo, y esperamos su pronta liberación. Pero déjenme decirles esto: Dios se acuerda de ellos. Y cuando inclinamos nuestras cabezas en la pequeña oficina y oramos para que Dios lo recordara y que su gracia y su amor se extendiera hasta Vietnam del Norte, hasta el campo de prisioneros, y los tocara, Dios lo recuerda y Dios contesta la oración. ¿Cuántas veces Dios ha estado contigo? Ni siquiera lo sabes. Porque verás, el otro día casi tuviste un accidente, pero te salvaste. ¿Por qué? Cuando llegues al cielo podrás descubrir, porque podría haber sido una intervención divina. Y eso nos pasa a todos. Dios se acuerda de ti, y luego Dios tampoco olvida nunca nuestros pecados. La Biblia dice: ten por seguro que tu pecado te alcanzará. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. La Biblia dice: porque Dios juzgará toda obra. Dios va a juzgar cada pecado que alguna vez hayas cometido. ¿Cuál es tu pecado que tan fácilmente te asedia? Se sacarán a la luz todas estas cosas secretas. Dios lo va a juzgar. Dios nunca olvida el pecado. Dios jamás ha olvidado ningún pecado. Dios ha registrado todo lo que has hecho
y todas las cosas que has pensado, desde el momento en que naciste hasta el momento en que mueras, está todo allí. Está todo en los libros de récords y Dios nunca lo olvidará. Nunca se va a olvidar de nada. ¿Cómo estás delante de Dios? Pero hay una cosa que Dios puede olvidar. Puede olvidar el pecado cuando crees en Cristo. Cuando te acercas a Cristo, cuando te arrepientes y vienes por fe a la cruz. Dice en Isaías 53, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Las escrituras enseñan que Dios puede olvidar nuestros pecados gracias a Cristo. El pecado que nos condenaría, el pecado que nos enviaría a juicio, el pecado que nos enviaría al infierno, Dios lo puede olvidar. En Hebreos 1:3 dice que nuestros pecados son limpiados. En Isaías 43 dice que nuestros pecados son borrados. En el Salmo 103 dice que los pecados son quitados. En Isaías 38 dice que tus pecados son puestos detrás de él. Y en Hebreos dice que Dios ya no puede recordar tu pecado. Por supuesto, solo Él olvidará tu pecado si confías en Cristo, si aceptas el sacrificio de Cristo por ti. Damas y caballeros, ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué lo hizo? Dios no puede recordar mis pecados por Él haber tomado el sacrificio en la cruz. He cometido muchos pecados en mi vida. Y aunque solo hubiera cometido un pecado en toda mi vida, eso sería suficiente para que yo fuera al juicio y me perdiera. Porque podría guardar toda la ley, sin embargo, ofender en un punto y sería culpable de todos. Pero Dios ha olvidado mi pecado. Se olvidó de todos los pecados que había cometido. A todos los ha olvidado. Es la única persona en todo el universo que puede olvidar. Tiene la capacidad de olvidar. ¿Se ha olvidado de tu pecado? ¿Has traído tu pecado y los has puesto a los pies de Jesús? ¡Qué noche para entregar tu vida a Cristo! Puede que nunca vuelvas a tener otro momento como este. La Biblia dice, el que endurece su corazón siendo reprendido muchas veces, de repente será cortado y sin remedio. Has estado sentado aquí durante más de 2 horas bajo la lluvia. Muchos de ustedes están empapados hasta el final y lo han hecho porque quieren que sus pecados sean perdonados. Muchos de ustedes y otros de ustedes se han sentado allí porque están orando por alguien que necesita a Cristo. Y esta es tu hora y tu momento. Y puede que nunca vuelva a suceder así. Es algo maravilloso lo que ha ocurrido esta noche. Solo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que te ha convencido para estar bajo este aguacero y escuchar la palabra de Dios. Y sé que muchos de ustedes no pueden distinguir la lluvia de las lágrimas. Voy a pedirle que haga algo que he visto hacer a la gente en Londres, en San Diego, en Pittsburgh, en todos los lugares donde alguna vez estuvo lloviendo mientras predicaba. Voy a pedirles a muchos de ustedes que se levanten de sus asientos ahora mismo, que crucen este campo bajo la lluvia y se queden aquí. Y al venir diga, quiero a Cristo en mi vida. Quiero que mis pecados sean perdonados. Quiero saber que voy al cielo. Quiero saber que no estaré en el juicio final.
Quiero que mi vida sea transformada por el poder de Cristo. Les voy a pedir que vengan ahora mismo, hombres, mujeres, jóvenes. Dios les está hablando. Necesitas a Cristo. Y en un momento como este nunca lo olvidarás. Conocí a un misionero en el lejano oriente hace unos meses. Dijo que recibió a Cristo en una de esas noches en un estadio de Wembley, bajo la lluvia, bajo una lluvia torrencial en Inglaterra. Me paré en el barro hasta los tobillos para encontrar a Cristo y dije: doy gracias a Dios, porque si no hubiera sido por esa lluvia, no sé si hubiera venido esa noche o no. Pero dijo que había algo en ese desafío de avanzar bajo la lluvia, que lo desafió y cambió su vida. Sí, no es fácil venir, pero Cristo fue colgado en la cruz por ti. Mucha gente está en camino ahora. Levántate y ven. Haz tu compromiso con Cristo. Ahora quiero decir unas palabras a todos los que han venido. Has venido esta noche para comprometerte con Cristo, porque quieres que tus pecados sean perdonados. Quieres saber que vas a ir al cielo. Quieres una nueva dirección en tu vida y has llegado a comprometerte con Cristo porque quieres que Él olvide tu pecado y salve tu alma. Bueno, quiero decirle que Él se acuerda de ti, que Él te ama y Él quiere perdonarte. Él te ama. Ten eso en cuenta, que Dios te ama y está dispuesto a perdonar y a olvidar todo tu pasado. Y a partir de esta noche hay 4 cosas muy importantes. Primero, lee la Biblia todos los días. Vamos a darles un evangelio de Juan. Queremos que leas varias veces antes de leer cualquier otra parte de la Biblia este evangelio. Le daremos un estudio bíblico y le vamos a dar algunos versículos de las Escrituras para que los aprenda, los memorice. Esto lo va a ayudar a crecer. Deseen la leche sincera de la palabra de Dios para que por ella puedan crecer, dice la Escritura. No se puede crecer en la vida cristiana sin leer y estudiar las Escrituras todos los días. En segundo lugar, debes orar. Dios escuchará y contestará tu oración. Eres su hijo ahora, Él te ama. Lleva cada día, cada detalle de tu vida a Dios en oración y Él responderá a tus oraciones. No dejes pasar un día sin que dediques unos minutos cada mañana, cada tarde y cada día en oración. Orar por todo, cualesquiera que sean los detalles. Nada es demasiado pequeño para llamar la atención de Dios. Y luego, en tercer lugar, dar testimonio de Cristo. Ahora eres un testigo. Eres testigo por la sonrisa en tu rostro. Das testimonio por la nueva actitud que tienes en tu dormitorio, la nueva actitud que tienes hacia tu trabajo, la nueva actitud que tienes en tu hogar. Y luego das testimonio acudiendo a alguien de otra raza y haciendo todo lo posible por ser amable y gentil. Y la gente pronto dirá: bueno, ¿qué te ha pasado, Mari? Y podrás decir: bueno, encontrar a Cristo, el camino y la vida. Eso es testificar. Luego, en cuarto lugar, entrar a una iglesia donde se predique a Cristo y ponerse a trabajar para Cristo. Entra en la iglesia y trabaja en la iglesia y dices: pero no me gusta ir a la iglesia. Jesús fue a las iglesias de su época y no eran todo lo que se suponía que debían ser, pero lo hizo para darnos un ejemplo que debemos ir a la iglesia. 4 cosas: leer la Biblia, orar, testificar e ir a la iglesia. Ahora les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y quiero que hagan una oración en voz alta después de mí.
Oh Dios, soy un pecador, lo siento por mi pecado. Estoy dispuesto a abandonar mi pecado. Recibo a Cristo como Salvador. Lo confieso como Señor desde este momento. Quiero seguirlo y servirlo en la comunidad de la iglesia. En el nombre de Cristo, amén. Si hiciste esta sencilla oración de todo corazón, has nacido de nuevo. Hasta ahora empieza la vida para ti. El momento de seguir a Cristo es ahora, pero Él transformará tu vida día a día hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que nos encontremos con Él el día que partamos de esta tierra. Aleluya.